Buenas tardes, mi nombre es María Ortiz, matrícula 1082-515, estudiante de la UAPA. Esta materia es filosofía, sesión 18-21, con el facilitador Damián Nicodemos. Hoy estamos a 1 de enero del 2025. Dentro de los contenidos que vamos a tratar en este video está la introducción, cuáles son las 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano. ¿Por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento? ¿A qué se refiere el video de la existencia de que nada existe? Y conclusión. El ser humano es un ser único en el universo debido a su capacidad de razonar, su conciencia de la existencia, su libertad, su necesidad de convivir y su percepción de la muerte. Estas características, que podrían considerarse virtudes, son a la vez fuente de gracia y desgracia, pues traen consigo oportunidades y desafíos. ¿Cuáles son las 5 virtudes que se convierten en gracia y en desgracia en el ser humano? Para responder esta pregunta, yo se las voy a ir enumerando una por una y detallando por qué se convierte en gracia y por qué se convierte en desgracia. Número 1, la razón. Se convierte en gracia ya que el ser humano es el único ser que sabe y que sabe sobre su existencia. Los animales no tienen conciencia, por lo tanto, los animales no tienen razonamiento. Es la capacidad que nos permite pensar, reflexionar y tomar decisiones informadas. Nos permite distinguir entre el bien y el mal, analizar consecuencias y resolver problemas complejos. Pero este entra en desgracia ya que el ser humano es el único ser que está consciente sobre la muerte, el sufrimiento, sus enfermedades, entre otros. Ha llevado a justificar actos inmorales como guerras o desigualdades mediante argumentos racionales. La capacidad de razonar también nos enfrenta a preguntas existenciales que pueden generar angustia, como el propósito de la vida o el miedo al vacío. Número 2. La existencia. Este se convierte en gracia ya que los seres humanos son los únicos existentes porque tienen conocimiento, porque tienen la posibilidad o la capacidad de decir o hacer. Los seres humanos pueden tomar decisiones. Los animales y objetos no existen ya que no tienen la capacidad de decir, hacer o cambiar. Un mueble no puede decir, hoy me pondré en el fondo de la sala, mañana me pondré del lado derecho de la sala, o un perro no puede decir hoy voy a ladrar, mañana no, mientras que el ser humano sí. La conciencia de nuestra existencia nos permite disfrutar del presente, construir relaciones y perseguir metas significativas. Ser conscientes de ser nos diferencia de otras especies, dándonos una perspectiva única sobre la vida. Fomenta la búsqueda de sentido y propósito, lo que enriquece nuestras experiencias. Este se convierte en desgracia ya que el ser humano no es eterno y la muerte es la solución de la existencia. Conocer nuestra existencia nos enfrenta a nuestra mortalidad y a la incertidumbre sobre lo que viene después. Puede generar sentimientos de vacío o inutilidad al darnos cuenta de lo efímero que es todo. El peso de existir a menudo se convierte en una carga emocional, especialmente cuando no se encuentra sentido o dirección en la vida. Número 3. La libertad. La libertad es esclava de su propia libertad. La libertad no puede estar ajena al ser humano. El hombre es la libertad y la libertad es el hombre, según Jean Bolsas, filósofo francés. La libertad no puede escapar de la realidad humana. Las personas mueren siendo libres y nacen siendo libres. Se convierte en gracia porque pueden modificar sus conductas o aspiraciones. O sea, tienen la libertad de cambiar sus conductas, tienen la libertad de decir qué quiero ser en un futuro, tienen la libertad de cambiar su pasado, tienen la libertad de mejorar. Las aves y los perros no tienen libertad. Las aves vuelan por instinto. Los perros ladran por instinto. Nos da la oportunidad de crear, innovar y expresarse sin restricciones. Fomenta la responsabilidad personal y la autenticidad, permitiéndonos ser dueños de nuestras acciones. Este se convierte en desgracia, ya que las personas nunca dejan de ser libres. La libertad absoluta no existe. Nuestras elecciones están condicionadas por factores sociales, culturales y personales.
Conlleva una responsabilidad que a veces puede ser abrumadora, ya que somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. La búsqueda de la libertad a menudo entra en conflicto con las normas y restricciones necesarias para la convivencia en sociedad. Número 4. La convivencia. Ningún ser humano puede vivir sin convivencia. Un ser que vive sin sociedad o es un dios o es un animal, porque el ser humano es una entera convivencia, se relacionan con todo. Gracias a la convivencia, yo puedo desarrollarme, proyectarme. Por ejemplo, yo haré una profesión para mi gracia, no para mi desgracia. La convivencia fomenta la empatía, la solidaridad y la cooperación entre las personas. Nos permite aprender de los demás, construir comunidades y compartir experiencias enriquecedoras. A través de la convivencia desarrollamos valores como el respeto, la tolerancia y la comprensión. Y cuando entro en desgracia, ya cuando no hay respeto, no hay tolerancia, no hay comprensión, por ejemplo, si yo dejo un vaso con agua en la nevera, porque la acabo de sacar del botellón y está caliente, quiero que se enfríe, la entro en la nevera en un vaso para que se enfríe más rápido. Eh, y viene alguien y se lo toma. Ya ahí yo me molesto. ¿Por qué? Porque yo dejé ese vaso, esperé unos minutos, unas horas a que se enfríe para poder tomar agua fría y viene esa persona y se lo toma en un segundo. Y ahí se vuelve en desgracia la convivencia, porque ya ahí hay una falta de respeto, una falta de empatía, etcétera. Y esto me va a conllevar a querer mudarme sola, a querer no compartir con esa persona. Las diferencias entre individuos, valores, creencias, personalidades pueden generar conflictos, malentendidos o rivalidades. El egoísmo y la falta de empatía pueden hacer que la convivencia sea una fuente de sufrimiento. La convivencia a veces exige sacrificios personales como renunciar a deseos o libertades individuales por el bien común. Número 5. La muerte. Eh, este es un tema un poco complicado porque yo estuve viendo los videos que el profesor mandó a ver y al final pude comprender un poco el por qué la muerte entra en gracia. Entonces, por lo que yo pude entender, este entra en gracia porque rompe cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de aspiración eterna frustrada o limitada del ser humano. La conciencia de la muerte nos impulsa a valorar más la vida, vivir con intensidad y aprovechar cada momento. En muchas culturas, la muerte es vista como un ciclo natural que da sentido a la existencia. Puede ser una fuente de liberación, especialmente cuando se percibe como el fin del sufrimiento. Entonces, aquí donde dice como el fin del sufrimiento, aquí yo pude comprender el por qué la muerte puede convertirse en gracia. Porque, por ejemplo, como estuvo explicando el profesor que dio un ejemplo en el video, por ejemplo, una persona con cáncer, que sea una persona inmortal, una persona que tenga una vida ilimitada, va a pasar su inmortalidad todos esos años con esa enfermedad. O sea, va a estar vivo, pero va a estar sufriendo porque tiene cáncer. O sea, como que va a vivir pero sufriendo. Entonces, la muerte corta ese sufrimiento. Esta entra en desgracia porque es la que le da fin a toda angustia del ser humano de su vida limitada. El miedo a la muerte genera ansiedad, tristeza y rechazo ante la idea de la finitud. La pérdida de seres queridos es una de las experiencias más dolorosas para el ser humano. La incertidumbre sobre lo que ocurre después de la muerte es una de las preguntas filosóficas más difíciles de enfrentar. Cada uno de nosotros en una ocasión de nuestra vida nos hemos preguntado, si yo muero, ¿a dónde yo iré?
Si yo muero, ¿qué va a pasar? Vuelvo, existe una reencarnación, o sea, me convertiré en otra cosa. Lo digo porque yo he pensado yo me he hecho esas preguntas. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante y a la vez un problema que el ser humano tenga razonamiento? Es importante porque el razonamiento permite al ser humano pensar, reflexionar, distinguir entre el bien y el mal y resolver problemas complejos, contribuyendo al progreso y a una vida más consciente. Es también un problema porque implica enfrentarse a dilemas morales, justificación de actos inmorales, angustias existenciales y una conciencia sobre el sufrimiento, la muerte y la incertidumbre. ¿A qué se refiere el video de la existencia de que nada existe? Este fue otro video donde yo me hice muchas preguntas porque, ¿cómo puede ser? O sea, al principio del video yo me quedé como que, ¿qué pasa aquí? Porque ¿cómo puede ser que este teléfono no tenga, o sea, no existe? ¿Cómo puede ser que un perro no existe? ¿Cómo puede ser que esta taza no existe? Pero al final comprendí lo que la persona o el profesor quiso decir. Y es que, como dije anteriormente, el ser humano es el único que tiene razonamiento, es el único que tiene conciencia. Por ende, el video plantea que la existencia depende de la conciencia y capacidad de decisión. O sea, soy yo la que hago que este teléfono exista, porque está en mi conciencia. Pero ya que yo muera, ya yo no voy a tener conciencia y ya eso no va a existir, porque soy yo que le doy la existencia. Según esta lógica, los objetos y animales no existen, porque no pueden reflexionar, decidir o cambiar su destino, como los seres humanos. El ser humano es el único con existencia plena, porque tiene la capacidad de ser consciente y actuar en consecuencia. La idea de que nada existe podría interpretarse como la ausencia de existencia plena en aquello que no poseen esta capacidad de reflexión y acción. Y ahí es que viene lo que yo dije. Soy yo la que hago que eso exista. Eso no sabe que existe. Soy yo la que hago que exista. ¿Por qué dice el video que la libertad no es libre? Según el video, la libertad no es libre porque está condicionada por factores sociales, culturales y personales que limitan las elecciones. O sea, como dijo el profesor en una parte, yo no decidí nacer, pero decidieron por mí. Aunque el ser humano nace y muere siendo libre, siempre está ligado a responsabilidades y consecuencias de sus decisiones. La búsqueda de libertad entra en conflicto con las normas y restricciones necesarias para la convivencia. La libertad es esclava de sí misma porque depende del propio ser humano y de sus condicionantes. Conclusión. El ser humano se encuentra en un constante equilibrio entre las virtudes que lo definen y los desafíos que éstas implican. La razón, la existencia, la libertad, la convivencia y la muerte no solo son elementos esenciales de nuestra naturaleza, sino también fuentes de contradicciones profundas. Nos otorgan herramientas para reflexionar, crear, convivir y buscar sentido, pero al mismo tiempo nos enfrentan a preguntas difíciles, límites inevitables y emociones complejas. A través de estas virtudes, las personas encuentran la gracia de construir significado y propósito en sus vidas, disfrutando del presente y proyectándose hacia el futuro. Sin embargo, también deben lidiar con las desgracias que surgen de la conciencia de su mortalidad, las limitaciones de su libertad y las tensiones propias de la convivencia. En este entramado de luces y sombras, el desafío radica en abrazar tanto las virtudes como sus contradicciones, entendiendo que es precisamente en esa dualidad donde reside la esencia de la experiencia humana.
Espero que le haya encantado esta explicación. Muchísimas gracias por prestarme atención. Que tengan un buen día.